Hola aventureros, bienvenidos a la taberna del Pegaso Desplumado. El día de hoy les traemos la historia de un veterano que nos cuenta una de sus primeras experiencias jugando con personas fuera de su grupo familiar. Todavía no terminaba la secundaria y ya estaba jugando con los grandes, aunque tal vez eso no fue una buena idea cuando terminó encontrándose con el rey de los Neckbeards, un pedazo de idiota con síndrome de personaje principal que decidió que no iba a dejar que nadie se divirtiera en la mesa. Así que sin más preámbulos aventureros, hoy presentamos mi experiencia con el elegido rey de los Neckbeards, por Jack Solotl. Me uní a un grupo de D&D en mi área local. Yo era el más joven, tenía 14 años en ese momento, pero mi papá me había creado con los juegos de rol y ya había jugado y dirigido algunas campañas antes. Sin embargo, esta sería la primera vez jugando fuera de mi círculo de amigos y familia. Aún así, era bastante maduro para mi edad y podía mantener una conversación decente, así que me sentía confiado en que no sería incómodo. Ya había estado en situaciones similares antes. Nos reunimos todos para crear nuestro personaje. Elegí ese grupo porque a todos los involucrados les gustaba Warhammer, del cual yo era súper fan. Y como buenos nerds de Warhammer, todos creamos personajes bastante grimdarks. Nota importante: se permitía cambios cosméticos siempre y cuando tuvieran sentido dentro de las reglas. Me gustaron casi todos los personajes, apelaban perfectamente a mi edgelord adolescente. Entre ellos estaban un bárbaro enano que planeaba multiclasear a paladín, una pícara drow, un humano más o menos, definitivamente no adorador del caos que era Warlock, yo como un clérigo dracónico estilo apocalipsis bíblico que escupía sangre hirviendo, y finalmente el guerrero elfo. Todos los jugadores eran realmente agradables, el DM era un gran narrador y se metían muchísimo en el roleo, especialmente el jugador del guerrero. Verán, el guerrero era interpretado por un sujeto de olor cuestionable que siempre llegaba con una camisa de anime, pero que me condenen si no colgaba su gabardina y su fedora en la entrada al llegar, porque santo cielo, con él las cosas se pusieron feas. Para empezar, su personaje era un completo self-insert. Básicamente era una versión más alta y atractiva de él mismo. Además insistía en pelear con una katana, a pesar de que el DM le recordaba constantemente que estábamos en un entorno medieval del norte. Y cuando digo medieval me refiero a calles llenas de lodo y patrullas contra la peste pasando cada 2 días. Pero él siempre daba excusas como: seguramente la gente compra armas tan únicas y de alta calidad traídas por mercaderes viajeros. El DM no quería katanas en su campaña, pero finalmente se dio y se la vendió por el doble de precio de una espada normal. Y ya empezamos. Siempre es esto: el jugador que tiene que hacer que la campaña sea huevo como él quiere, sin respeto al DM, sin respeto a nadie, con síndrome de personaje principal. Ya me imagino a dónde va a ir esto. El bárbaro, en su típica rivalidad amistosa, solía burlarse de él por tener una espada tan delgada. Normalmente las interacciones iban algo así: no puedes usar una espada de verdad, ¿eh? Tú, hombre, ha de orejas puntiagudas. Guerrero: tú no puedes manejar un arma de verdad, salvaje. Esta arma requiere habilidad, precisión, disciplina y años de entrenamiento. Algo que tú ni siquiera podrías soportar. En su lugar eliges blandir tu arma como un bruto incivilizado e insultas a quienes usan armas más precisas simplemente porque les tienes miedo. En contraste, las otras interacciones con personajes solían ser más o menos así. Bárbaro: demasiado asustado para usar un arma de verdad para matar a tus enemigos. ¡Saco de papas andante! Warlock: solo dices eso porque si atacaras a distancia, apenas podrías atinarle a sus zapatos. Bárbaro: ¡ja! ¡Por la gloriosa barba blanca de mi abuelo! ¡Esto es personal! Warlock: el que mate más merodeadores se queda con las raciones del otro. Bárbaro: ¡que gane el mejor hombre! O lo que tú seas. Pero eso no era todo. El guerrero también se lanzaba en monólogos largos y exagerados cada vez que algo importante pasaba en la trama, generalmente en un intento de hacerlo todo sobre él. Y eso nos lleva al siguiente problema. Quería ser el Mary Sue del mundo.
y cuando en las partes posteriores el DM no le daba el protagonismo, empezó a convertirse en un DM de asiento trasero, tratando constantemente de influir en el mundo para favorecer a su personaje. No solo eso, también quería que su personaje fuera perfecto, hermoso e infalible, en contraste con nuestra pandilla improvisada de individuos moralmente cuestionables que definitivamente no querías encontrarte en un callejón oscuro por la noche. Pero él tenía que estar siempre en lo correcto, siempre listo para condenarnos por no ser dignos de representar a la luz. A pesar de que el único que realmente intentaba hacerlo era un lunático del desierto que creía que la luz convertía los mares en sangre. Ay, pobre tipo. La infección del síndrome del personaje principal ya le pudrió hasta los huesos. Ahora no queda más que agarrar un calibre 5, llevarlo al fondo del jardín donde los niños no vean, para que se vaya a descansar en la granja donde los Neckbeards pueden ser felices el resto de la eternidad. ¿Se entienden a lo que me refiero? Otra cosa rara era que siempre hacía que su personaje intentara ligar con la pícara, lo cual hacía sentir visiblemente incómodos tanto al personaje como a la jugadora. Por supuesto, él nunca lo admitía, porque quería que su personaje tuviera su propio harem. Pero las cosas empezaron a ponerse realmente mal cuando las apuestas subieron y apareció una verdadera misión, cuando la campaña empezó a tomar forma. Comenzó a chocar con prácticamente todos los demás, aunque parecía que yo me llevaba la peor parte, ya que tanto los personajes como los jugadores éramos un contraste directo. Mi personaje había ganado cierta reputación como heraldo del Armagedón, el mensajero de un dios vengativo que advertía sobre la ira venidera y castigaba a los pecadores que se oponían. Sin embargo, por supuesto, el guerrero, rey de los Neckbeards, no soportaba la religión. Se lanzaba en varios monólogos sobre cómo no hay dioses en este mundo, hay diferente. Y cómo la religión es para cultistas sin cerebro que quieren iniciar otra Inquisición española. Eso me molestaba bastante, ya que yo era, y soy, un católico bastante firme. Los católicos en realidad no consideran el Apocalipsis como una lectura válida por varias razones, pero es por lo que me sentía cómodo haciendo un personaje inspirado en él. Pero intenté mantener las discusiones dentro del personaje, citando versos bíblicos sueltos y frases que no lo eran, pero que sonaban como si lo fueran. En serio, eso es lo mío. Yo y el resto del grupo nos inclinábamos hacia un final tipo Apocalipsis, donde la furia divina se desataba sobre el mundo y los ejércitos vengativos de los dioses, junto con los humanos aún leales, se enfrentaban a aquellos tentados por demonios y sus falsos milagros, mientras el infierno se desata. Pero el Neckbeard tenía otros planes. Él quería salvar al mundo sin esfuerzo, convertirse en el rey de absolutamente todo, porque es así de bueno. Y que nosotros, supongo, quedaríamos como algo así como clase media. Pero al DM no le gustaba esa idea, así que tendía a inclinarse más hacia la ruta bíblica. Ten en cuenta que todo eso realmente empezó a tomar forma más o menos cuando llevábamos una cuarta parte de la campaña. Comenzamos a enfrentarnos a enemigos más bíblicos y la trama empezó a avanzar claramente en esa dirección. A mitad de campaña, empezamos a involucrarnos más con los dioses. El bárbaro, que en ese punto era mitad bárbaro, mitad paladín, y una especie de avatar imparable de la guerra, se convirtió en un guerrero elegido por varios dioses de la guerra, el fuego y el metal. Ok, eso suena brutal. El Warlock se volvió campeón de los dioses oscuros, obteniendo poderes prohibidos y secretos éldricos a cambio. Y la pícara empezó a desarrollar planes relacionados con los dioses élficos. Todo estaba encajando. Una mezcla de fantasía grimdark y relatos bíblicos tipo apocalipsis. El escenario estaba prácticamente listo. Pero el Neckbeard
A pesar de que le ofrecieron múltiples oportunidades de convertirse en campeón de alguna forma de divinidad, se negó. ¿Por qué? No temía a ningún dios. Eventualmente se hartó de no ser el mejor en todo y de que la campaña no fuera como él quería. Se volvió cada vez más solitario, intensificando el rollo cringe de protagonista de anime. Después de múltiples berrinches en la mesa, decidió retarme a un duelo. Ahora bien, mi personaje definitivamente habría aceptado la oportunidad de poner en su lugar a ese arrogante y mostrarle el verdadero poder de Dios. Así que acepté. A pesar de la evidente desventaja de un duelo clérigo contra guerrero. Y aún así, él actuaba como si fuera algo honorable. Para los que no sepan, un combate entre un guerrero y un clérigo, en especial antes de nivel 10, no es del todo justo. De hecho, es bastante pesado para el clérigo, en especial porque las clases no fueron pesadas para PvP. Así que fácil no va a ser para el clérigo. Pero entre que yo había elegido el dominio de la guerra y que aparentemente era el profeta elegido por los dioses de los dados, de alguna forma gané. Y me lucí haciéndolo. La sangre de los santos abrazó su piel y llamas sagradas quemaron sus huesos, mientras la ira de los dioses descendía del cielo. Fue una victoria aplastante de mi parte, mientras proclamaba que debía conocer su lugar ante los dioses. Él empezó a decir que no era justo y que había hecho trampa por invocar a los dioses y que no era honorable. Otros personajes señalaron que un guerrero retando a un clérigo sin permitirle usar sus poderes divinos tampoco era exactamente honorable. Pero él no quería escuchar nada de eso, y exigió que lo curara y que lucháramos justamente. Recuerden, estaba tirado en el suelo desangrándose. Le dije que yo era un avatar de mi dios y que mis acciones y las de él eran una sola cosa, y que por lo tanto usar mi poder era completamente válido. Le dije que no habría revancha, y luego curé sus heridas. Pero oh no señor, eso no le bastó. Inmediatamente intentaba lanzarse sobre mí mientras yo estaba de espaldas y acababa de curarlo. Este era el tipo que se quejaba de honor. El bárbaro y el warlock intervinieron diciendo que esto ya no era un duelo, pero él simplemente les dijo: ¡apártense o también les mostraré mi ira! Puta no, carnal. ¿Qué miedo das, carnal? No sabes, estoy temblando de miedo. Che baboso. Y procedieron a darle una paliza. Entonces hizo un berrinche sobre que no era justo. Y aquí es donde la cosa se pone jugosa. Empezó a gritar que lo estábamos atacando porque él era el más inteligente y porque tenía el mejor personaje y que todos estábamos celosos y que simplemente no lo apreciábamos porque teníamos gustos occidentales poco sofisticados. Cabe aclarar que él era el más blanco de todos nosotros. Literalmente me aventó un libro y me gritó que estaba arruinando el mundo con mis opiniones occidentales intolerantes y mi religión aberrante. Yo estaba genuinamente aterrorizado. Primero, porque el libro me dolió como el infierno. Y segundo, porque él era un hombre de 30 años y un chavito de 14, flacucho como hueso. Sí, aparentaba más edad, pero aún así estaba temblando. Después salió de la casa hecho una furia. Continuamos la sesión, pero fue incómodo y yo seguía bastante asustado. Podría haber sido un neckbeard de espíritu, pero físicamente imponía bastante, y yo seguía alterado. A la siguiente sesión apareció de nuevo, a pesar de que lo habían expulsado del grupo de chat. Se acercó a la mesa como si no hubiera pasado nada, pero entonces el bárbaro dijo: No te queremos aquí. Asustaste al chico.
Todavía tiene moretones en la cara. Es solo un niño, por el amor de Dios. A lo que el Neckbeard respondió: Se lo merecía. Y le va a caer más si no me dejan jugar. ¡A la madre! ¿Qué pedo con este psicópata? Güey, no mames, este güey sí necesita irse a la cárcel. ¿Qué pedo? Se quiere madrear a un niño por un juego de rol. Güey, eso ya es tener pedos. Eso ya es tener pedos. En ese momento yo estaba muerto de miedo, listo para salir corriendo al otro lado de la casa. Pero entonces el DM dijo: deja al chico en paz y sal de mi maldita casa antes de que llame a la policía. El Neckbeard debió pensar que era muy rudo por intimidar a alguien con la mitad de su edad, porque intentó intimidar también al DM. El Warlock llamó a la policía mientras el bardo le tomaba fotos al coche. Cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, salió corriendo hacia su auto y se fue manejando. La policía lo encontró en la carretera. Al parecer, ya había tenido problemas por intentar intimidar a niños para que le dieran cosas, cartas raras, artículos de colección y demás. Después de eso, nunca lo volvimos a ver. La campaña continuó y de hecho fue muchísimo más divertida a partir de ahí. El nuevo novio de la pícara se unió al grupo y era bastante buena onda. Ocupó el rol que dejó el Neckbeard, pero con mucho menos anime. Y la campaña finalmente llegó a un clímax que no pudo haber sido mejor. Fin de la historia. Muy bien, aventureros. A esto puedo decirle un final feliz. En verdad, a este tipo sí le cayó la justicia. Porque este tipo en verdad que la necesitaba. Digo, ¿quién en su sano juicio le avienta un libro a un menor? Espero que a este hijo de su mal parida madre le hayan imputado cargos y que esté refundidísimo en la cárcel. Porque este es un ratero y un bully de manual. Meterse con niños para robarles, qué desgraciado. En verdad, qué desgraciado. Y aquí la moraleja es: jugadores, si ustedes son mayores de edad y hay un menor en su mesa, protéjanlo. No dejen que nadie los moleste. Pero también quiero felicitar a Lopi porque a pesar de tener 14 años, se plantó con todo y con unos tanates más grandes que muchos adultos que conozco, se le puso en cara y no dejó que lo molestaran. Claro, hasta el punto en que pasó a la agresión física, y sí ya no le podemos pedir milagros. Pero, muy bien, Opi, eso sí son huevos. Y bueno, antes de irnos, ¿qué les parece si pasamos rápidamente a la galería de la taberna, donde tenemos otro pedazo de fanart hecho por MP Arts? Y oh por Dios, que alguien lo detenga, porque este tipo está en llamas. Y literalmente yo también estoy en llamas. ¡Wow! Voy a ser franco, nunca en mi vida me iba a imaginar que alguien hiciera un fanart tan chido de mi personaje. Muchas gracias, MP Arts. La verdad, te está rifando muy cañón. Recuerden, chicos, si quieren compartirnos su fanart y su arte, pueden hacerlo en nuestro Discord en la sección de arte y fanart. Bueno, chicos, esto sería todo para el día de hoy en la taberna del Pegaso Desplumado. Les agradecemos mucho que dejen un like, suscríbanse, píquenle a la campanita, únanse al Discord, conviértanse en miembros del canal y no olviden las propinas. ¡Hasta luego, aventureros! Y un gran saludo a los miembros de este canal por apoyar este proyecto: Ginny Fellerfaith y Jesús RMZ94. Y un especial saludo a nuestros compañeros de tragos: Bomberonauta, Exenhammer, Ganicus Game, El Gordo Bondiola y Milosaurio.
Les informamos que estaremos dando todos los nombres de los miembros del canal que estén apoyando hasta que tengamos 10 miembros. Después de eso solo mencionaremos a los compañeros de trago y a los clientes casuales que nos han apoyado desde el inicio. De nuevo les agradecemos por apoyar a la Taberna del Pegaso Desplumado. Si quieren más de nuestro contenido, aquí tienen nuestro video más reciente. Y YouTube cree que este video te gustaría bastante.